Hola amigos de la EUDE, en este nuevo relato olvidado de la historia vamos a hablar de Ignacio Rivas y la batalla de San Carlos. Y más que recordar a este valiente, vamos a recordar a quien asolaba toda la provincia de Buenos Aires, como fue el cacique Cal Fucurá, y su derrota en esta batalla que le permitió a la República Argentina, incipiente República Argentina a orden de Mitre, comenzar a expandir su territorio. Para hacer un poquito de historia, el 13 de junio del 1867, Mitre dicta la ley 215, después de la Guerra del Paraguay, donde comienzan a ver la necesidad de ocupar las tierras que estaban en manos de los indios araucanos y llevar la frontera hasta el Río Negro. Entre los años 69 y 70, en virtud de esta ley, se le indica a todos los comandantes de frontera que empiecen a ocupar las zonas llaves, terrenos llaves que eran importantes para lo que iba a ser el avance sobre estos territorios. Recordemos un poco también que el río Salado había sido originariamente la frontera natural contra el indio y al sur del mismo gobernaba prácticamente Calfucurá con una gran indiada y que eran los responsables de asolar con malones, producir matanzas, incendios, robar ganado, que después eran llevados hacia Chile y vendidos para obtener sus divisas. A principios del año 72 se refuerza Calfucurá con alrededor de 3.000 indios venidos desde el otro lado de la cordillera y aprovecha la circunstancia que se había producido la revolución de López Jordán en Entre Ríos para tomar fuerza y producir un nuevo malón en las zonas de 9 de julio, 25 de mayo y Alvear. Recordemos también que en el año 59 ya había hecho lo mismo Calfucurá, tratando de producir un gran malón sobre 25 de mayo, acción que fue eh, detenida por el padre Vivolini, sacerdote de 25 de mayo, que salió a enfrentarlo y lo convenció de que no atacara el pueblo a cambio de entregarle algunas riquezas y darle algunas dávidas que venía a buscar Calfucurá. En este caso, en el año 72, produce un malón que dejó como saldo 300 muertos, se llevó aproximadamente 500 cautivos y logró arrear 200.000 cabezas de ganado. Con lo cual, todos los comandantes de la frontera empezaron a ver la necesidad de salir a enfrentarlo y evitar que esto se propagara. Muy bien, a partir de ese momento, Rivas empieza a reunir en el partido de Azul los sectores del Comando Sur y Costa Azul y logra que el cacique Catriel le brinde algunos indios para combatir junto con él. Mientras tanto, en el fuerte de San Carlos, actual ciudad de Bolívar, el coronel Boer había reunido 453 civiles y algunos indios amigos para lograr detener o prepararse para enfrentar a Calfucurá. Rivas se dio cuenta y le avisa que iba a partir raudamente para enfrentarlo a Calfucurá y colaborar con el coronel Borges, con el coronel Boer, perdón. El coronel Borges, que estaba en Junín, también inicia la marcha para colaborar de reunir algunas tropas. No se olviden que estamos hablando de que Calfucurá en ese momento tenía alrededor de 3.500 indios, con lo cual había que reunir tropas para evitar que siguieran estos malones y demás. Muy bien. Calfucurá, que también tenía sus espías, se da cuenta de que era necesario atacar por separado a las distintas fuerzas que se estaban reuniendo. Recordemos, el coronel Boer estaba
en el Fortín San Carlos, en Bolívar, y hacia él se dirigía Rivas y el coronel Borges desde Junín. Muy bien, Calfucurá tenía dividido su ejército en tres grandes columnas, dos a órdenes de sus hijos, Namuncurá y Catrícurá, y la otra columna de 1000 indios también a órdenes de su hermano, Reuquecurá. Y tenía a órdenes de Mariano Rojas, otro cacique, una reserva, pequeña reserva de 500 hombres. El entonces coronel Rivas iba directamente a la máxima velocidad posible, a la máxima marcha, para lograr juntarse con el coronel Boer en Bolívar, y llevaba una vanguardia a órdenes del teniente coronel Palavecino. La vanguardia prácticamente eran infantes y algunos indios que tenía de Coliqueo y del cacique Catriel, que colaboraba junto con los indios amigos. Muy bien. Antes de llegar a San Carlos, se dan cuenta que el lugar donde se podía dar una batalla y que era fundamental antes de que se ataque el Fortín San Carlos, era un lugar cercano a la laguna Cabeza de Buey, donde se iba a dar la batalla. Al llegar a ese lugar, Rivas divide sus fuerzas en tres columnas. Una columna a orden del coronel Boer, con toda la gente que tenía, que había sacado de San Carlos. La columna central lo había colocado al teniente coronel Palavecino, que antes había venido de vanguardia, y en la columna de la derecha al cacique Catriel con 800 indios. Y había tenido una pequeña reserva a orden del teniente coronel Leiría con guardias nacionales. Muy bien, se enfrentan en este lugar las tres columnas de 1000 indios cada una, dirigidas por Calfucurá, y cuando avanza Calfucurá, se da cuenta que la columna central donde estaba Palavecino y la columna donde estaba el coronel Boer a la izquierda estaban desmontados y preparados para realizar un combate pie a tierra. Y con sus armas y con sus fusiles recientemente adquiridos y llegados, comenzaron a dispararle, con lo cual los indios se sorprenden porque esperaban hacer un combate montado. Muy bien. En ese momento, el cacique Coliqueo carga con pocas ganas el combate entre indios contra Namuncurá y quien lo rechaza. Es decir, que el flanco izquierdo del ataque de Rivas estaba siendo derrotado por las tropas de Namuncurá. En ese momento, Rivas se da cuenta de que era el momento de que debía actuar y le dice al teniente coronel Leiría, que era su reserva, y con la infantería del coronel Boer, que restablezca la situación. En la columna de la derecha, que estaba manejada por el cacique Catriel, que combatía contra Reuquecurá, el hermano de Calfucurá, primero tuvo una pequeña insubordinación porque pocos de sus indios, de sus 800 indios, querían pelear contra la indiada de Calfucurá. Luego de que logra convencerlos y logra hacer que estos se inserten en el combate, carga con los 400 indios montados y lo derrota. En este momento que ve Rivas que las dos alas o los dos extremos estaban triunfando, se dirige prácticamente, que era el momento, a cambiar el centro de gravedad del ataque y reúne infantes de Palavecino, guardias nacionales de Leiría y 140 indios de Coliqueo y ataca decididamente a Calfucurá. Esto hace que los indios se sorprendan porque no podían pensar que fuerzas inferiores a ellos lograran
hacerlos dispersar. La cuestión es que los indios se dispersan, Rivas se hace cargo del éxito de la batalla y los persigue hasta 70 kilómetros. Lo logra capturar a Calfucurá y lo manda prisionero a su lugar de origen, que era cerca de Carué, en el límite prácticamente entre la provincia de Buenos Aires y La Pampa, donde al año siguiente muere Calfucurá viejo con esa vieja frase que dice que no hay que cederle Carué al Huinca. Pero gracias a esta batalla se logra eliminar el gran problema de los malones de los indios araucanos en la provincia de Buenos Aires y se comienza a pensar en la expansión de la misma. Es una de las principales batallas que se logran para lograr extender los límites de nuestra incipiente República Argentina. Les agradezco su presencia, espero que les haya sido interesante y que recordemos lo que ha sido la guerra de los fortines y que rindamos un humilde, pequeño y sincero homenaje a todos aquellos que han logrado establecer en estos nuevos territorios que estaba desarrollando la República Argentina. Los espero, Dios mediante, en el próximo relato olvidado de la historia.